¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña un gran colega y amigo, el doctor Orlando Frausto. Él es médico egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León con especialidad en urología por el IMSS, avalado por la Universidad de Monterrey. Actualmente certificado por el Consejo Mexicano de Urología y es un médico que actualmente elabora tanto en institución como en su consulta privada. Hablaremos de disfunción eréctil, enfermedades de transmisión sexual y virus del papiloma humano. Así que bienvenidos a este nuevo episodio. Muchas gracias, Orlando, por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Dani? Muchas gracias por la invitación. Pues todo bien, a empezar con la información, con gusto. Perfecto. Pues gracias a ti por aceptar la invitación después de muchos años de compartir aulas en la carrera. Me da Claro que gusto sí. ver que te desempeñas tanto en redes sociales como en la vida de la consulta muy bien. Y el primer tema para el cual te pedí tu apoyo es un tema que conforme van pasando los años, los hombres van solicitando, creo que, más apoyo o acuden por dudas. Y el tema aquí es que muchas veces acuden con el médico general a resolver este tipo de dudas y quizá lo ideal sería que vieran un especialista o ambos. Así que platícame de inicio, ¿qué es la disfunción eréctil para los que no tienen un concepto muy claro? Ok, claro. Mira, la disfunción eréctil es la incapacidad prácticamente de poder tener, conseguir o mantener una erección, por lo cual al paciente o a la persona que está pasando por este problema, pues tiene una insatisfacción en la cuestión de la sexualidad. Prácticamente las personas batallan para empezar a tener una erección o mantenerla, que es lo más común. Y bueno, es un problema social, psicológico, que afecta a muchas personas. Realmente es algo que probablemente esté subestadificado porque no es algo que comúnmente una persona lo explaye, pero pues claro que disfunción eréctil, pues hay en todas las edades estamos viendo que hay un mayor rango de este problema en diferentes edades. Entonces, claro que definitivamente van a ocupar tratamiento por especialistas, pero siempre el médico en general familiar pues son quienes nos detectan y quienes nos refieren todos estos pacientes y que aparte pues tienen que llevar un tratamiento que más adelante lo vamos a platicar. Perfecto. Y antes de pasar, como dice, el tratamiento, dentro de las causas, ¿cuáles son las causas más frecuentes de disfunción eréctil? Fíjate, Dani, que, bueno, en cuestión antes de comenzar aquí con las causas, comentaba que los rangos de edad han aumentado incluso en etapas más jóvenes. Actualmente tenemos pacientes que de un inicio no pueden tener bien una actividad sexual satisfactoria, por lo cual los rangos de pacientes entre los 20 y 29 años andan rondando con cierta disfunción probablemente de un 8 al 10%, de los 30 a 39 años ya andan rondando los 10 al 15%, y así de manera sucesiva va aumentando conforme aumenta la edad. Todo esto por ciertos factores que adelante lo vamos a platicar, pero ese es un tema bien, bien importante. El único problema de esto es que desde que pasa una sola vez, Daniel, el proceso de la disfunción, una persona puede hacer sus actividades normales, dice, oye, yo andaba a todo dar, nunca había tenido este problema y me pasó. Entonces les pasa una vez y se hace algo tan frecuente porque prácticamente desarrollan un miedo al fracaso, ya es un miedo que se mete de manera psicológica en nuestro pensamiento, y la persona tiene miedo a fracasar, tiene miedo a que le vuelva a pasar otra vez con la pareja y se hace un círculo vicioso. Entonces, de un inicio sí, los pacientes, aunque la mayor parte de la disfunción eréctil tienen una causa, nosotros lo llamamos una causa orgánica, tienen un factor psicológico bien, bien importante. Prácticamente todas las patologías en cuestión a la disfunción eréctil, sea la causa orgánica, pues nos afecta de manera psicológica, porque es algo que decimos, oye, es que antes no me pasaba, ya estamos con el miedo de que me va a pasar y me va a estar pasando. Entonces sí es algo bien común y es algo que debemos diagnosticar y tratar. Entre más rápido se haga el diagnóstico y el tratamiento o la orientación, al paciente le va a ir súper bien. Eso es bien importante recalcar, que entre más tiempo una persona deje pasar el cierto grado de la disfunción,
o relaciones insatisfactorias, pues va a ser mucho más difícil tratarlos. Que ahorita lo vamos a comentar, que debemos tener ahí un cierto tratamiento, tanto médico, incluso psicológico, psiquiátrico, para vencer esta situación. Ahora, si me gusta poner las causas, sí tenemos ahí varias situaciones. Principalmente la función eréctil se basa de tres tipos de erección. Tenemos una erección que es refleja, prácticamente al momento de estimular el área genital en el hombre, podemos tener una erección refleja que nos habla probablemente de que tenemos una buena irrigación arterial. Tenemos otro tipo de erecciones, las cuales son psicógenas. En este caso, la persona al momento de tener ciertos pensamientos estimulantes en la sexualidad, pues empiezan a liberar ciertas sustancias que aumentan la erección de manera psicológica. Y otra que es muy común, que es algo normal y esperado, son las erecciones nocturnas, que eso generalmente llega a pasar en la madrugada, donde las erecciones pueden ser de 3 a 5 erecciones durante la noche, y es algo que nos indica también que, bueno, probablemente el proceso orgánico o arterial o el flujo arterial es bueno, o sea, probablemente sea por alguna otra causa. Y aquí, explicando las causas que tenemos en cuestión a la disfunción, vemos que la mayor parte involucra el proceso psicológico, que está en la parte central, ya sea una alteración arterial. Arterial generalmente nos habla de algún problema o enfermedad generalmente sistémica, como lo vemos en la parte superior, llámese hipertensión arterial, angina de pecho, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, que enfoca también una enfermedad sistémica y psicológica, problemas en el área donde se produce la erección, que es el cavernoso, problemas hormonales, en este caso alteración en la producción de la testosterona, algunas otras hormonas como lo es la hormonas tiroideas, ya sea la producción excesiva o la disminución de la producción de la tiroides, son causas también importantes y que debemos descartar. Y todos aquellos problemas o pacientes que tienen alteraciones neurológicas, prácticamente por las alteraciones en los estímulos, pueden tener alteración en la disfunción eréctil. Pero si ves, todo envuelve el área psicológica. Hay algo bien importante que se me pasaba a mencionar, que es bien importante tocar el área de lo que ponen abajo, que son las drogas, llámese tabaquismo, llámese alcoholismo, llámese cocaína, llámese marihuana. Los pacientes jóvenes prácticamente es un mundo donde tenemos que empezar a evitar el tabaquismo, el alcohol excesivo, la marihuana que se ha hecho cada vez más común, pero todo esto probablemente no sepamos que está involucrado en la disfunción eréctil, incluso en la eyaculación precoz. Entonces, son sustancias que podemos modificar nuestro estilo de hábito, nuestros hábitos de vida para mejorar una buena función eréctil. Entonces, prácticamente esa imagen envuelve de todo un poco. Y bien recalcaste, la parte psicológica pues pega a todos, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues está muy bien esquematizada, pero un tema relevante es el tema psicológico. Y justo hace un par de episodios tenemos con un psiquiatra donde toca la parte psicológica de esta causa, y también recomienda, como bien dices tú, pues a la par de un fármaco que generalmente dice con la primera vez que lo utilizas ya no regresan, se resuelve, y eso confirma lo que dices de pues quizá nomás con un empujón destrabas la mente y continúas, ¿no? Es correcto. Mencionas que es 1 a 2 de cada 10 entre los 20 y los 40 años, que pues es en la edad en la que estamos. Entonces esto es relativamente pues muy frecuente. 2 de cada 10 amigos que tengas lo van a tener. La duda es, ahorita mencionabas que una vez que pasa una vez puede seguir pasando y va aumentando el problema. Entonces, de cajón a 2 les va a pasar una vez en su vida, y si no tratan va creciendo conforme pasa el tiempo, o en qué terminan un mal caso de estos. Hay situaciones, por ejemplo, que son cuestiones psicológicas. Muchas de las veces son situaciones, llamémoslo así, situacional, que se pueden enfocar en cuestiones, algún factor de estrés, algún factor de trabajo, algún factor económico, algún factor con la pareja. Entonces, es algo que debemos hacer una buena exploración y un buen interrogatorio para saber y detectar qué es lo que puede estar pasando. Casi la mayoría de las personas jóvenes
van a tener una causa probablemente un poquito más psicológica, como secuela de algo orgánico, llámese presión alta, diabetes, problemas de colesterol. Entonces el problema de ellos es que sí, se llega a ser un problema probablemente puede ser situacional. Hay veces que nada más pasa una vez, pasa en esa situación, llámese problemas con la pareja, cuestiones de trabajo, y bueno, a la segunda episodio pueden hacer su actividad normal y como si nada. O sea, ahí no hay necesidad probablemente de algún tipo de terapia o alguna consulta en específica, menos que sí, oye, ya me pasó una segunda vez y el problema es que se hace ya un miedo de que te siga pasando y se hace un círculo vicioso y a veces batallamos mucho para que salgan de ahí. Y si así como dices, de repente, bueno, tratamos ya con el tratamiento psiquiátrico y a lo mejor algún fármaco por algún par de días y como si nada se resuelve y vuelven a la normalidad. El problema es que cuando eso se deja por mucho tiempo y no se trata, sí se llega a un problema difícil de tratar, porque ya no responde tan fácil a los estímulos del medicamento y a la cuestión psicológica. Entonces sí se vuelve un poquito más difícil de tratar. Entonces tienen mejor rango, mejor pronóstico cuando los tratamos de manera inmediata. Por eso sí, que no sea algo penoso para las personas, que puedan acudir. La verdad que para eso estamos, para ayudar y para detectar problemas y poderlos orientar en el mejor tratamiento. Claro. El episodio es del 73 con el doctor David Ocampo, es un psiquiatra que es su especialista en este tema. Y bien en ese episodio comentábamos que uno de los temas es que una vez que pasa, no nada más es lo que piensa el hombre, ¿no? Sino también el tema de la pareja o viceversa, que dice, no, pues ¿por qué no? ¿Por qué te pasó eso? ¿Estás con otra? ¿O de dónde vienes? Y empieza la discusión y él se iba pues más por la parte psiquiátrica, psicológica, de lo que conlleva. Contigo estamos hablando un poquito más de la parte, sí, psicológica, pero lo orgánica. Y ¿existe algún tipo de diferencia muy marcada entre si es orgánica o psicológica? Fíjate Por que sí, ejemplo, te porque pregunto por este tipo de imagen que me mandaste. claro, sí, esto nos va a orientar más o menos en cuestión, te comentaba como una historia clínica, hacer una buena exploración y un interrogatorio del paciente, nos va a dar una idea de a qué se puede tratar. Normalmente los pacientes por alguna situación orgánica tiene un inicio gradual, prácticamente el paciente lo siente que empieza a pasarle más frecuente a partir de los 40 años, tienen antecedente de hipertensión o algún otro problema eh, crónico, degenerativo generalmente, y el paciente lo siente gradual, prácticamente, oye, pues bueno, siento la rigidez de las erecciones en menor proporción que antes y eso lo va sintiendo de manera paulatina. La psicógena, como te comentaba, dice, bueno, oye, no me pasaba, yo andaba a todo dar y me pasó esta vez. Es un proceso agudo que pasa, puede ser una única ocasión o se puede hacer repetitivo dependiendo al contexto, como viene en el segundo cuadro, que el contexto generalmente puede ser situacional, o sea, puede ser orientada a algún problema que tenga el paciente que, bueno, puede perder la erección, puede incluso no llegar a una erección antes de empezar el coito. La orgánica, el contexto puede ser cualquiera, en realidad no hay algo que podamos definir, sin embargo, es un paciente que va de un inicio gradual y una evolución constante. La persona que tiene este tipo de problema orgánico, llámese si algún problema con algún antecedente de enfermedad, generalmente va refiriendo una disminución de las erecciones. Son pacientes que normalmente, pues antes, oye, bueno, tenía incluso masturbación o tenía las erecciones nocturnas por la madrugada cuando te levantas al baño, y este tipo de pacientes las erecciones les empiezan a perder. Entonces, algo que también podemos diferenciar en algún problema orgánico y algún problema psicológico. Generalmente, el psicológico puedes tener las erecciones y los enfocamos únicamente a problemas de pareja, problemas situacionales. Perdón, no se escuchaba. Que las explicas muy bien, la diferencia entre una y otra, y creo que por eso es bien importante, como bien mencionas, el acudir rápidamente a consulta y no dejar pasar mucho tiempo para tratarlo. Y no sé qué opines, pero yo creo que lo mejor es que acudan con su médico para recibir algún tratamiento farmacológico y no mencionarlo por aquí, o tú consideras que pues es bien usado cualquier fármaco sin consulta médica. No, definitivamente tiene que acudir con su médico.
hay problemas, digo, hay situaciones o enfermedades que no está indicado ingerir este tipo de tratamientos y pueden ser de un alto riesgo cardiológico principalmente. Entonces, generalmente, pues sí recomendamos que acudan con su médico especialista, incluso podemos mandar a hacer una valoración cardiológica o que tengan un buen control en cuestión a su presión alta y su corazón. Bueno, siempre tenemos que prevenir cualquier problema, que sea alguna secuela con la ingesta del medicamento. Hay medicamentos como, bueno, como tal, la presión alta no tiene contraindicación, incluso ni los medicamentos antihipertensivos, pero problemas ya de corazón, antecedentes de infarto, marcapasos, arritmias, todo eso sí puede ser un problema, eso está contraindicado el medicamento. Sí, definitivamente recomendaría acudir con su especialista y tratar de evitar la ingesta por recomendación del amigo y del vecino. Tiene que ser un tratamiento supervisado, ¿no? Y Sí, sobre todo, antes de esto, mencionar también que todo tipo de tratamientos, porque hay mucho marketing en muchos tratamientos como tratamientos milagrosos, es también súper común. Y bueno, hemos visto que bueno, por el marketing prácticamente muchos pacientes dejan de este tipo de tratamientos, se desorientan, desentienden del médico y optan por tratamientos que bueno, les vende el mercado y aceptan y adoptan, pero no se les da un seguimiento correcto y no sabemos si pueden tener un efecto benéfico, pueden causarles algún problema secundario. Entonces, siempre hay que preguntar todo tipo de medicamentos antes de iniciarlos con su médico especialista. sí, te pregunto porque pues ves en tele abierta píldoras de todo tipo en presentaciones, envío gratis y 2x1 y 3x4. O sea, es increíble cómo te bombardean. No sé últimamente si fármacos de patentes salgan en la tele, porque eso sí no recuerdo haber visto, pero sí píldoras mágicas, ¿no? De cosas naturales y no sé qué tanto. Así que por eso lo mencionaba, porque también de repente platicaba con este psiquiatra, con David, que cuando vas caminando por las calles, de repente ves tirado en algún lugar la cajita típica y dices, no manches, o sea, me queda la duda si en realidad fue recetado, fue alguien que llegó y bueno, nunca sabes si vas a terminar muerto o rígido por completo por andar usando cosas sin tratamiento. Y la otra pregunta es, suponiendo que a lo mejor nada cardíaco pasa, pero puede pasar que no disminuya la erección tras una administración de medicamento y termines en el hospital o solamente es cuestión de tiempo. No, sí, también es uno de los efectos colaterales. Como tales de tratamientos farmacológicos pueden ocasionar algún efecto secundario como dolor de cabeza, bochornos, malestar general, dolor muscular. Y algo que se acentúa es, como dices, bueno, a veces puede mantener la erección persistente, en este caso se llama un priapismo, en el caso de que generalmente puede durar más de 4 horas una erección, entonces ya puede haber ahí incluso eh, algún daño en la estructura del cuerpo cavernoso, que la sangre se queda ya acumulada y sí, definitivamente son erecciones que empiezan a doler, que ya no puedes tener actividad sexual porque se hacen erecciones dolorosas, que acudes al médico para, bueno, en este caso de urgencias, porque llega a ser como tal una urgencia, para resolver el problema y sí, sí puede pasar. Sí, es algo no tan común, pero sí, sí puede pasar. Supongo que necrosis o qué es lo que llega a pasar. Sí, hay como un tipo de necrosis que la idea es que al momento de tener este priapismo, podamos nosotros ayudarle a drenar esa sangre que se encuentra ya acumulada, llámese por los diferentes tratamientos, pero sí puede haber un tipo de necrosis que a la larga, si no se trata y si no se resuelve de manera correcta, pues es un tejido que puede perder la erección en un futuro. O sea, un paciente que puede quedar incluso con disfunción eréctil y ya no se podía dar ningún tratamiento médico porque ya el tejido eréctil pues ya prácticamente ya no funcionaría como tal. Pues qué delicado. Entonces, dices 4 horas como a lo mejor el estándar, pero ¿cuál es el objetivo del uso de esa pastilla? ¿Que dure 1, 2, 3 horas la erección? ¿O cuál es el objetivo? Lejos de curar este tema y el tratamiento, ¿cuál es el tiempo estimado de duración de la erección con este medicamento y cuándo empezar a preocuparse? O sea, cuando ya pasaron 4 horas, ¿te das urgencias? ¿O después de 1 hora dices, no, pues ya ve? O sea, ¿cuándo acudir? Sí, generalmente las erecciones pueden durar aproximadamente con el medicamento de 1 a 4 horas.
Generalmente es en el tiempo de la actividad sexual. Sin embargo, cuando una persona tiene la actividad sexual, digamos que tiene un periodo de coito de unos 30 minutos, generalmente puede presentar disminución de la rigidez del pene y en un segundo coito pueden tener otra vez actividad normal y se tiene que disminuir la rigidez del pene. Pero cuando esto es persistente, que tiene una rigidez completa, de ya sería un periodo aproximadamente 4 horas que no hay siquiera relajación del pene. Generalmente el paciente le empieza a doler y es que, oye, esto no es normal, ya veo un poquito cambio de coloración, se ve muy rígido el pene, esto no es normal y ya es cuando acudes ahí a urgencias, ¿no? ¿Hay algún Sí, tratamiento que pudieras recomendar de urgencia o si tienen que ir directo al hospital? O sea, ¿tienen que pasar la pena de ir así al hospital? sí, en realidad, de hecho, los tratamientos que utilizamos son un poquito invasivos, o sea, no es como con un medicamento que te ponen en la vena, difícilmente se va a relajar el músculo cavernoso, entonces Eh, El tratamiento es son invasivo. procedimientos un poquito invasivos que incluso incluyen, como quien dice, drenar directamente con una jeringa la sangre que se encuentra en el pene para que la erección disminuya. Entonces, ya al momento que dices, oye, me puede pasar, sí, sí es algo un poquito como de miedo, a lo mejor no es tanto ya la pena porque el paciente lo ve que no es normal y dices, pues déjame ir a urgencias porque esto ya se está saliendo de control. Qué Entonces, loco. sí, generalmente tendemos a realizar algún procedimiento un poquito invasivo, que la mayoría de las veces tiende a funcionar, como en los primeros tratamientos ahí en urgencias, y hay veces que sí se realiza procedimientos un poquito más complejos. Es poco las pacientes que llegan a ese nivel, pero sí, sí los hemos tenido. O sea, no son tan frecuentes las urgencias en un hospital de que llegue en la noche ahí el chavo que no puede bajar la carpa. No es tan común, fíjate. Probablemente en algunos hospitales de concentración, llámese IMSS o Secretaría de Salud, lo podemos ver un poquito más frecuente. Eh, pero así que digamos, como tal, de las primeras causas no, no es tan frecuente. Es algo parecido a incluso las fracturas, que un pene también, como tal, nosotros le llamamos fractura de pene, pero es la alteración ahí del tejido que envuelve el tejido de la erección que se lastima. Entonces, pueden llegar, por ejemplo, a hospitales de concentración del IMSS, probablemente un paciente cada mes, por ejemplo. Uno por mes o dos por mes, perdón, es algo que no es tan común, digo, dentro de la consulta prioritaria de urología, pero sí llega. Oye, fíjate, este tema que mencionas de la fractura, hay un basquetbolista que yo seguía mucho en sus buenos tiempos de Chicago Bulls. Dennis Rodman tiene el antecedente público, no es algo que yo estoy inventando, en teoría están las noticias, de 2 fracturas de pene. Pues obviamente andaba bien intoxicado aparentemente por algunos estupefacientes. No sé si además le metió este tipo de pastillas, pero en una sí dijo que la chava pues literal le brincó encima y tronó. Y cuando yo platicaba con algunos amigos de esto, me decían, pero si no es hueso, ¿por qué se le llama fractura? Supongo que por la rigidez que tiene, al doblarse, pues pierde totalmente su estructura y algún tipo de hemorragia. Se reparan, quedan bien, algunos quedan ya, pues no sé qué palabra se utilice, pero ya no servirían. Fíjate que sí, se le llama fractura porque hay como tal una fractura, pero es de un tejido que envuelve el cavernoso. Entonces es una túnica como tal que se rompe y las fibras por dentro tienden a romperse. Entonces, no sé si te acuerdas más o menos de las fracturas de tallo verde que se ven eh, como las fibritas que salen, no se rompe como todo el huesito, pero tiene esa disrupción, llamémosla así, de las fibras, es lo mismo que pasa en una fractura. Y sí, claro, son pacientes que tienen una predisposición a ya quedar con disfunción eréctil, aunque no hayan tenido este problema, puede ser una actividad sexual normal y presentar sin tener ingesta de medicamentos para mantener la erección, puede ser una actividad sexual normal. Pueden presentar la fractura de pene y posterior a esto, sí presentar ya una disfunción eréctil. Pueden tener otro problema que se llama enfermedad de Peyronie, que en este caso empieza con una curvatura del pene anormal, el cual le imposibilita ya tener actividades sexuales normales. Entonces, pues sí, sí, sí es algo de qué cuidarse. Pues sí, qué bueno que lo mencionas, porque luego muchos no creen que pueda pasar por andar, pues andar jugándole, ¿no? Ahí al Dennis Rodman. Es correcto. Respecto a este tema de disfunción eréctil, ¿hay algo que nos falte mencionar antes de pasar a otro tema? De disfunción eréctil, bueno, algo que como recomendación, y lo comentaba al principio, que es algo que también se tiene que llevar
en equipo con los médicos generales, familiares, médicos internistas. ¿Por qué? Porque dentro de las causas comentábamos que puede ser la presión alta, hipertensión, hipercolesterolemia. Prácticamente los pacientes que tienen aumento de peso, pacientes obesos, hipertensos, mal controlados, son muchas situaciones que pueden cambiar sus hábitos alimenticios y hábitos de vida y pueden mejorar mucho la función sexual. No nada más la disfunción eréctil, sino un mejor rendimiento sexual, simplemente con mejorar la actividad física, hacer cardio, mejorar sus dieta, en este caso una mejor alimentación. Todo eso tiene que ser un proceso conjunto para que el paciente pueda mejorar. Entonces, no nada más quiere decir que vamos a dejar el medicamento, la pastillita, que esto y que lo otro. Sin embargo, el paciente tiene que mejorar en todos los aspectos, ¿no? Para que el paciente le pueda ir bien en todos los aspectos. Llámese que disminuyamos la probabilidad de algún problema cardiovascular. Tiene que mejorar. Entonces, yo agregaría que cosas como el tabaquismo, alcoholismo, presión alta, una buena alimentación, la actividad física puede mejorar la actividad sexual y el rendimiento en todos los aspectos. Entonces, no todo está perdido, son cosas que tenemos que hacer y nos pueden ayudar en todos los aspectos. Perfecto, muy bien. Pues bueno, entonces cerramos ese tema y pasaremos a relaciones de riesgo, que son las infecciones de transmisión sexual, como para entender así un panorama. A grosso modo, ¿qué son las enfermedades de transmisión sexual? Bueno, como tal son infecciones que adquirimos posterior al coito, posterior a tener actividad sexual, llámese genital, el contacto genital, contacto anal, contacto oral. Son infecciones que se pueden transmitir principalmente de esta manera y en menor cantidad hay infecciones que se pueden adquirir de manera sanguínea, llámese por transfusión, llámese por el uso de jeringas o el uso de tatuajes, que probablemente venga la disminución, pero sí puede ser algo también común. Son infecciones que generalmente afectan nuestra área genital y se pueden transmitir muy comúnmente. De hecho, yo creo que ahorita las infecciones de transmisión sexual están entre las 5 primeras causas por lo cual un adulto acude a consultar. Hay varias infecciones que pueden ser muy comunes, que más adelante lo vamos a mencionar, pero prácticamente involucra estos rubros, ¿no? Ok, perfecto. ¿Cuáles son como las 2 o 3 infecciones de transmisión sexual más frecuentes? Generalmente las infecciones de transmisión, bueno, dentro de las principales que acude el paciente son las llamadas uretritis, que dentro de estas hay uretritis que son causadas por la gonorrea y hay uretritis que son causadas por otros patógenos. Prácticamente el paciente tiende a presentar cierta secreción, ardor para orinar. Generalmente se desencadena en los primeros 3 a 5 días después de tener actividad sexual y tienden a presentar esa descarga de líquido transuretral, que es bien característico en este caso de la gonorrea. Hay otros patógenos que causan uretritis, como la clamidia, tricomona, que pacientes les pueden dar ciertas alteraciones en la uretra, punzadas, en ocasiones cierta secreción, no tanto como la gonorrea, que es una secreción lechosa, sino es una secreción o más cristalina. En algunas ocasiones puede presentar mal olor. Entonces, la uretritis es de las principales causas. Otra, el herpes, también es bien común. El herpes genital generalmente es por el herpes virus tipo 2, que generalmente es algo muy común. Muchos pacientes pueden presentarse incluso asintomáticos, pero generalmente sí es algo muy común. Lamentablemente el herpes es una enfermedad que no hay al momento una cura, sin embargo, pues se trata. Son pacientes que ya se acostumbran a tener este tipo de episodios y ya saben, bueno, van a salir otra vez las lesiones características del herpes. Son pacientes que ya se casan con esta enfermedad para, pues en este caso, toda su vida y bueno, ya saben más o menos cómo tratarse. Pero sí, definitivamente son de las más frecuentes. Otro de lo que yo veo en mi consulta, que lo veo incluso más frecuente que estas dos, es el virus del papiloma, que es prácticamente lo que veo todos los días, ¿no? Los pacientes llegan porque presentan lesiones en su área genital, llámese en el área del pene, en el área de escroto, en el pubis, en el área anal también. En el área, las mujeres generalmente lo presentan en los labios
lo que es la vulva, lo que es cerca del clítoris y también lo que es el pubis. Pocas veces en realidad me ha tocado ver lesiones de papiloma en la cavidad oral, que no son tan comunes, pero sí pueden llegar a pasar también. Entonces, prácticamente el contacto de piel con piel, en este caso del papiloma, es la forma de transmisión. ¿Y esto aplica para sexo oral o tiene que ser solamente el coito, como bien mencionas? No, también para sexo oral, por ejemplo, en este caso del papiloma, todo lo que tenga mucosa, llámese el pene, el ano, la boca, incluso en el ojo o garganta hemos visto lesiones. Yo en particular no he visto ninguna lesión a nivel de párpados, generalmente les llegan a salir por la parte interna, pero bueno, ya sería un poquito casos muy extremos, ¿no? No sé si algún oftalmólogo haya visto alguna lesión, lo que sí me ha tocado, que he visto lesiones sublinguales en el carrillo, que son las lesiones que me han tocado a los pacientes con cuadros un poquito agresivos de papiloma. Entonces, ¿la transmisión esa es por el roce de mucosas o también puede ser por secreciones expulsadas? Generalmente es por el roce, pero las secreciones también juegan un papel muy importante, llámese porque hay partículas que se encuentran por dentro en el hombre, por ejemplo, en el meato o en la uretra. Es una de las lesiones que a veces podemos pasar desapercibidas, que tú ves a un paciente y dices, bueno, déjame te exploro tu área genital, y bueno, traes una lesioncita aquí, una en el pubis, una en el escroto, pero es bien común que a veces se nos pase desapercibido ahí en la uretra, ¿no? A veces no tenemos la cultura de explorar por dentro del conducto, en este caso el meato, y a veces hay lesiones que se encuentran ahí. También se pueden transmitir de esta forma, ¿no? Pero sí lo más común es prácticamente el roce de mucosas, que es lo principal. ¿Todas las verrugas que aparecen en el cuerpo son por VPH? ¿Solo existe un tipo de virus o existen diversos y a lo mejor algunas no son por transmisión sexual, no sé, en pliegues o en los dedos o en alguna otra parte del cuerpo, o sobre todo en niños? ¿Cómo diferencias esto? Sí, generalmente, bueno, las lesiones son un poquito ahí características, igual ahorita pusiste la imagen, son lesiones que en realidad nosotros detectamos de manera clínica, son lesiones que detectamos, que identificamos, incluso sin necesidad de realizar algún estudio patológico, a menos que tengamos ahí alguna duda o algo, podemos realizar alguna biopsia, que no son cosas que tengamos indicado de manera frecuente en los pacientes que acuden por papiloma. Son lesiones características, generalmente salen en el área genital, ¿no? Son ese el área donde tenemos el contacto sexual, llámese las lesiones, los lugares que acabamos de mencionar, es poco, bueno, en realidad no es frecuente que te salgan en alguna otra parte, como en el brazo, axila, cuello, generalmente son virus o verrugas, perdón, nosotros le llamamos como verrugas vulgares, que son verrugas que llegan a salir en esas áreas, que incluso pueden tener algún antecedente, predisposición genético, familiar. Son muchos pacientes que llegan de que mi tío, a mi papá le salen muchas verruguitas en el cuello, en la axila, que bueno, son otro tipo de lesiones que no son características de papiloma. En los niños sí hay lesiones como tales que son verruguitas, pero no es en el área genital, ¿no? Generalmente llegan a salir, así como lo comentaba, en otras partes del cuerpo. Algo que en los niños sí es algo común que he visto y que muchas veces podemos confundir con papiloma, con algún problema, son de lesiones llamadas molusco contagioso, que es un virus que, como su nombre lo dice, es súper contagioso y eso es bien común cuando los niños van a albercas, comparten chanclas, por ejemplo, comparten artículos personales, y son lesiones que son como si fueran unas pequeñas donitas que salen en todo el cuerpo, llegan a salir así a veces como en grupitos, en áreas específicas. Los niños les salen mucho en los pies, en las piernas, en los brazos, en el abdomen. Generalmente es por contacto de artículos que ya se encuentran ahí contaminados con el virus. Entonces, en realidad las lesiones por papiloma específicamente las vamos a buscar en áreas donde se encuentre la mucosa, en área genital, por lo cual los demás pueden estar descartados. Sin embargo, pues siempre tenemos que revisar todo. Ok. Y respecto, ¿hay tratamiento para este padecimiento? Ok, para el papiloma, bueno, ahorita que me has comentado, ya no te respondí, sí hay muchos serotipos, de hecho, de papiloma. Hay más de 100 serotipos como tal de papiloma. En este caso, el papiloma lo podemos dividir en los serotipos que principalmente nos causan verrugas y en los serotipos que principalmente nos pueden llegar a ocasionar un cáncer, ¿no?
En las mujeres, pues lo principal, el cáncer cervicuterino, que es un cáncer maligno, agresivo, y en el hombre se puede relacionar el cáncer de pene, ¿ok? Y en las personas que pueden desarrollar papiloma en el área anal, también les puede desarrollar un cáncer en el ano, ¿ok? Son lesiones que pueden desarrollar, son altamente agresivas, altamente con probabilidad de cáncer, que deben de tratar, no son lesiones que, aquí lo comento, personas que a veces se dejan estas lesiones por años, son lesiones que a veces por pena y tratarlos llegan a desarrollar un cáncer, ¿no? Entonces, en el hombre, yo lo veo muy común en el cáncer de pene, que lesiones que aparecieron hace 5 años y no se trataron, llegan a evolucionar un cáncer como tal, cuando no debería pasar con el tratamiento indicado, eso lo podemos evitar. Ahora, hablando de los 100 serotipos, generalmente el tipo 6 y 11 son los que principalmente nos llegan a causar verrugas. 16 y 18 son los relacionados con el cáncer, ¿no? En este tipo de situaciones, lamentablemente, no hay un tratamiento curativo como tal para el papiloma, que es algo que nos da un poquito de dolor de cabeza porque al momento que te dicen, oye, ¿sabes qué es una lesión por papiloma? Pues el paciente prácticamente dices, oye, ya tengo papiloma, es algo que voy a tener toda la vida, voy a poder hacer mi vida normal, voy a poder tener alguna vez actividad sexual sin protección, voy a poder tener hijos. Son preguntas que normalmente nos hacen los pacientes porque prácticamente a veces van a la consulta y no esperan que uno les diga, tienes papiloma, ¿no? Entonces, son pacientes que tienes que darle una buena orientación y una buena información para que sepan que es muy, muy tratable, se corrige, se puede mantener en un estado, podemos decirle, como subclínico, un estado donde no te va a estar ocasionando ninguna lesión o problemas, y en el momento que llega a causarte alguna lesión, pues hay que tratarla, ¿no? Sí, definitivamente en algún momento pueden hacer su vida normal, siempre con supervisión médica, este, pero como tal, si al momento no tenemos algún tratamiento curativo. En la imagen que pusiste, sí hay tratamientos preventivos. Lo ideal, Daniel, es que nosotros nos podamos vacunar, ¿no? Contra el papiloma. Como toda enfermedad que se puede prevenir, pues lo ideal es vacunarnos. Generalmente existe una vacuna contra el VPH. Bueno, en realidad hay vacunas contra el VPH. Hay algunas que te protegen principalmente contra el cáncer, en este caso el virus 16 y 18, que hay una vacuna contra el papiloma que se llama bivalente, en este caso nos previene principalmente el cáncer cervicuterino y cáncer de pene en su momento. Generalmente se ha visto que tiene una disminución mayor del 70% al aplicarte la vacuna de desarrollar un cáncer, entonces es súper importante que nos podamos aplicar esta vacuna. Hay otra vacuna que es la cuadrivalente, en este caso que nos involucra también las lesiones, los virus que nos llegan a ocasionar las lesiones, que es el 6 y el 11, también van a involucrarse. Entonces, bueno, ya te protege contra 6 y 11, que son los principales productores de verrugas, 16 y 18, que son los productores de cáncer, ¿no? Y hay otra vacuna que involucra 9 serotipos, que, bueno, entre más serotipos te pueda proteger es mucho mejor. Y generalmente el esquema de vacunación, lo ideal es aplicarlo antes de iniciar la actividad sexual, Daniel. Esto es bien importante porque una vez expuesto al virus, la probabilidad de la recurrencia y que se dificulte el tratamiento puede ser un poquito latoso, se puede decir, ¿no? Porque la idea aquí en este caso es que sea un problema preventivo, que podamos prevenir y no estarlo tratando de manera crónica, ¿no? La vacuna contra el papiloma nos ayuda mucho, generalmente a partir de los 9 años ya se puede empezar a aplicar. Generalmente, de hecho, hay esquemas de vacunación y programas de vacunación, casi siempre los niños, creo que a finales de la escuela o a principios de la secundaria, empiezan con los esquemas de vacunación. Lo único que sí es que pues hay que adaptarnos bien al esquema. Generalmente, antes de tener la actividad o el contacto sexual, que es lo ideal, antes de tener el contacto más bien con el virus, lo ideal es aplicar dos vacunas, ¿no? Ya generalmente posterior, se aplican 3 vacunas contra el papiloma para ayudar a mantener un poco atenuado el virus, ¿no? Pero ya el problema es que cuando nos llega a dar lesiones contra el papiloma, ya no hay una alteración
en el rumbo si llegamos a desarrollar un cáncer, ¿no? O sea, la ideal es prevenir y no estar viendo si me llega a dar un cáncer o no. Claro, solo para que no se pueda malinterpretar, son de 2 a 3 dosis, ¿verdad? No propiamente vacunas, sino las 2 o 3 dosis de la vacuna que cada quien escoja. Supongo que deben de existir modalidades como en todo tipo de vacunas, ¿no? Es correcto, sí. Sí, en realidad son dosis de la vacuna, prácticamente la misma vacuna que se aplica, es algo también para que sepa el paciente, es la misma vacuna, o sea, con la vacuna que tú iniciaste es con la que debes terminar. Si te pusiste la bivalente, la cuadrivalente, la de 9 serotipos, con esa hay que iniciar y con esa hay que terminar. Prácticamente serían nada más las dosis las que hay que aplicarse y completar el esquema, que eso es bien importante para mejorar, para tener una buena inmunidad. Ok, perfecto. Respecto a BPH, ¿hay algo que nos falte mencionar? Respecto al BPH, creo que comentaba que, bueno, aparte de que sea algo súper común, sí, generalmente es algo eh, que creo que no debe de dejar de pasar mucho tiempo las personas que desarrollan lesiones, tanto hombres y mujeres, porque nosotros vemos en la consulta hombres y mujeres por lesiones por papiloma. Son personas que tenemos que ver desde un inicio. Yo siempre les digo, no se dejen las lesiones, si te las quito, te las eliminamos, lo más pronto posible, que al momento de que tú detectes una verruga tienes que acudir, ¿no? Para nuevamente realizar una segunda sesión, una segunda eliminación, que eso es lo más común. Para las verrugas como tal, Daniel, existen diferentes tratamientos, incluso tratamientos tópicos, cremas, ácido incluso, pero yo en lo particular toco los tratamientos que pudiera recomendar que no fueran tan agresivos en el área genital. Entonces, el único problema ahí es que como el papiloma, una de las causas por las cuales podemos desarrollar las lesiones, muchas veces se deben a microtraumatismos, en este caso, lesiones que podamos hacer en el área de la mucosa, incluso algo bien común, que no sé si les pasa a los demás colegas, que la mayoría de las personas que llegan a desarrollar lesiones, un ejemplo, un paciente que tenga una verruguita y dice, oye, pues es que yo tenía una verruguita hace 2 meses, pero ahorita ya tengo 20 lesiones, entonces dices, ¿cómo se diseminó tanto este problema? Puede ser que el virus sea muy agresivo, pero algo también bien común es que los pacientes tienden a, esos microtraumatismos que te comentaba, muchos de los pacientes tienden a una mejor higiene, en este caso la depilación con rastrillo, que se llevan de encuentro en ocasiones las verruguitas que tienen ahí, o no se habían dado cuenta que tenían ahí lesiones, y de repente empecé a sangrar tantito, pensé que era como una espinillita o algo, y de una verruguita se pueden hacer o se pueden ramificar más lesiones, ¿no? Entonces, los microtraumatismos son bien, bien, bien importantes y generalmente está contraindicado la, la depilación con rastrillo en este tipo de pacientes. Claro que tenemos que tener una supervisión muy estrecha, generalmente lo que nosotros recomendamos es la eliminación de las verrugas. Yo en lo particular no soy alguien que recomienda eh, ponte esta cremita 6 a 8 semanas a ver cómo te va. Yo en lo particular lo mejor es la excisión quirúrgica. La excisión quirúrgica, llámese quitar la verruguita con la herramienta que tengamos a la mano o la eliminación ya sea con láser, la eliminación con la electrofulguración, ¿no? Prácticamente quemar las verruguitas, la eliminación, los pacientes llegan a la consulta, se realiza la eliminación de las verrugas y el paciente prácticamente en una sesión se va sin verrugas a su casa. Algo bien importante, cuestiona a los colegas, probablemente tanto dermatólogos y otorrinos, es que cuando utilizamos, por ejemplo, el láser o la electrofulguración, prácticamente hay una dispersión del virus, ¿no? Por el humo que sale, que nosotros pues tenemos que estar protegidos para evitar inhalar ese humo que va disperso el virus. Entonces, algo que también nosotros tenemos que tener esa protección. Realmente ellos recomiendan la eliminación con nitrógeno líquido, que es súper benigno, que a veces se dan en varias sesiones, que es una también de los estándares para manejo del papiloma, ¿no? Pero sí es bien frecuente y recurrente el virus. Generalmente menos del 10, un 10% probablemente de los pacientes que puedan adquirir el virus son personas que tienen lesiones recurrentes y hay que tratarlos. Mucho se debe también al sistema de inmunidad. Personas que tienen VIH, personas que tienen diabetes mellitus descontrolada,
Son las principales personas que están acudiendo cada 3 semanas, cada mes, de que doctor, me salió otra vez verruga, doctor, me salió otra vez verruga. Entonces, es algo bien, bien importante mantenerlos en control y que el paciente mantenerlo en vigilancia y estarle eliminando cada que sea necesario. Órale, pues es todo un tema entonces el pH. Yo pensé que era algo más superficial, pero al parecer sí tiene, sí tiene sus detalles en cuanto al seguimiento y tratamiento, pero pues qué bueno saber todo este tipo de información. ¿Algo más de BPH que nos falte? O prácticamente pues es ir al doctor, ¿no? Por lo que yo no entiendo, la primera que aparezca es vámonos a consultar. Sí, claro, fíjate que sí es bien importante la revisión, acudir con su médico especialista. Fíjate, Daniel, es bien importante, muchos pacientes que han acudido con nosotros a la revisión, yo no sabía, sin embargo, los pacientes que tienen este problema, por lo que sé que me han comentado, tienen incluso grupos de WhatsApp y grupos de Facebook donde dicen, yo tengo papiloma, no se me quita como que con quién voy. Y ellos comparten sus experiencias, ¿no? Ellos dicen, yo fui con este médico, fui con el ginecólogo, fui con el urólogo. Varios pacientes que han llegado ahí con nosotros me han referido, que, doctor, bueno, pues llegué aquí porque alguien me refirió, alguien me recomendó. Y bueno, aquí es bien importante llevar un seguimiento. Probablemente es algo súper común, pero sí que deben de tener un apego al tratamiento para poderlas ayudar. Yo en lo caso particular no recomendaría, digo, a menos que estés insatisfecho con el tratamiento, no recomendaría estar de un lado a otro, ¿no? Porque no sabemos cómo le vaya al paciente, cómo estabas antes, cómo estás durante, cómo está después, qué tratamientos hemos manejado. Es algo que las pacientes ahorita actualmente tienen mucha información, te digo, ahorita con esos grupos que en mi vida hubiera imaginado que entre pacientes estuvieran pasando ese tipo de información, que bueno, es súper bueno porque dices, oye, los pacientes que tienen este problema se están brindando información entre ellos y bueno, y están acudiendo ahí con el especialista, con el que mejor les haya tratado, con el que les haya resuelto ahí el problema, pues eso es lo ideal, ¿no? Con gusto los atendemos. Claro, perfecto. Muy bien, Orla. Pues bueno, creo que hemos hablado suficiente nunca es suficiente, pero cubrimos la información necesaria respecto a BPH y a disfunción eréctil. Quisiera pasar como más a la parte personal y me gustaría saber, Orla, ¿en qué momento decides hacer urología? Porque yo me acuerdo mucho de la carrera, pero como que uno toma las decisiones ya muy al último. ¿Tú recuerdas en qué momento decidiste hacer la especialidad en urología? Fíjate que ya fue cuando yo estaba en mi primer año de residencia como cirujano general. Yo entré, en mi primer año de cirugía yo la realicé en Tampico, en el seguro. Entonces, antes yo lo que decía, ¿sabes qué? Yo quiero una especialidad quirúrgica. Siempre me llamó la atención las especialidades quirúrgicas, cirugía como tal, siempre me llamó mucho la atención. Entonces dije, bueno, cirugía como tal, vamos a ver qué tal está. Dentro de mi primer año, Daniel, hace rotaciones, ¿no? O sea, oye, pues poquito de cirugía plástica, poquito de cirugía vascular, poquito de oncocirugía, poquito de urología. Y estando durante mi entrenamiento de mi primer año de cirujano, me llamó mucho la atención porque es algo que a lo mejor no tenemos durante la especialidad. Tanto, bueno, al menos yo no recuerdo haberlo presentado, que tuvimos tanto amplitud de información, cirugías principalmente. Me llamó mucho la atención que uro es algo que podemos ver tanto clínico, o sea, en este caso podemos ver consultas, podemos hacer procedimientos pequeños, podemos hacer procedimientos endoscópicos, procedimientos percutáneos, cirugía por laparoscopía, cirugía por robot, que yo creo que pocas de las especialidades o subespecialidades pueden tener esta amplitud en cuestión a un amplio rango de tratamientos para una sola cosa. Entonces, la verdad que me gustó mucho, me gustaban mucho las cirugías, me gustaron mucho los procedimientos, los tratamientos, las curaciones, cómo se llevan los pacientes. Generalmente son procedimientos eh, resolutivos y algo que me gustó mucho es que nosotros llevamos, aparte de llevar la urología como tal general, llevamos la uro-oncología. Entonces, normalmente dices, oye, el paciente tiene un cáncer de riñón, dices, lo mando al uro, lo mando al oncólogo, al cirujano oncólogo, ¿no? Porque pues, ya es cáncer.
Pero lo bueno en nuestra especialidad es que nosotros realizamos todas las cirugías oncológicas, urológicas, llámese cáncer de próstata, de vejiga, de riñón, de pene, testículo. Entonces, pues es una amplia gama de padecimientos y tratamientos que se me hace para mí muy completa y en realidad, pues ahora sí que le he ido agarrando cariño en todos los aspectos, ¿no? ¿Qué son, 5 años? Es un año de cirugía general y 4 años de urología, son 5 años en total. No, pues está bien, sí te tienen que gustar porque para dedicarle 5 años después de 7 años de medicina, sí, sí está complejo. Pero pues yo veo que disfrutas mucho tanto tu especialidad como compartir información en Instagram, que pusimos ahí abajo, pero para los que no están viendo lo pueden encontrar como @urologodr.orlandofrausto. En Instagram sube mucho contenido ahí importante. Eh, ¿Algo más, Orlando, que quisieras mencionar antes de terminar el episodio? No, yo creo que sería todo. Muchas gracias por la invitación, Daniel. Esperamos que les haya servido la información y con gusto cualquier otra duda, o tema, estamos a la orden. Pues muchas gracias a ti, Orlando. Me dio mucho gusto verte después de un par de años que nos separamos a lo mejor en persona, porque pues ahí seguimos en redes sociales platicando, pero me da mucho gusto que te vaya muy bien en la práctica profesional y en la vida personal. Gracias de nuevo por aceptar la invitación y gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto. Les agradecemos que compartan este episodio en sus redes sociales para poder llegar a más compañeros y hacer este proyecto más grande. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.